Muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a iniciar la sesión ¿Qué del tal, día de Pablo? hoy. Buenas noches. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos Qué gusto a... saludarlo, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Por suerte, todo bien. Un gusto saludarlos a todos ustedes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Como siempre, vamos a empezar revisando un poquito eh, los recursos y las actividades que se tienen planificadas para esta semana. Tenemos un par de lecturas obligatorias relacionadas al plan de estudios y a la planeación curricular. Respecto al plan de estudios, nosotros tenemos la elaboración del plan de estudios, cómo se inicia el proceso de elaboración del plan de estudios. Eh, este inicia con la definición del perfil profesional, ¿no? Lo que esperamos nosotros de los profesionales que en el programa que se está planteando van a ser las competencias laborales que van a tener al terminar la currícula, ¿no? Entonces ahí hay salidas profesionales, tradicionales, genéricas, eh, núcleos de formación prioritarios. Estamos hablando de la orientación académica relacionada al perfil, la formación personal y sociocultural básica. Eh, y luego estamos hablando también de la selección de los contenidos formativos. A partir de la definición del perfil, de los objetivos, ya uno empieza a buscar cuáles van a ser los contenidos formativos que nos van a permitir conseguir esos, esas competencias, ese perfil profesional, esos objetivos. Luego vienen los contenidos culturales generales. Como habíamos dicho, existen universidades tanto públicas como privadas que incluyen ciertas materias en su currícula que puedes responder a un contenido cultural de tipo general, que puede estar relacionado a los contenidos formativos generales de tipo informal, que puede ser también o puede estar relacionado también a los contenidos formativos disciplinares que están en relación a la disciplina, contenidos formativos disciplinares especializados, ¿no? Básicamente las selectivas, por ejemplo, y el práctico. El practicum, que la idea es que ustedes en los programas que se planteen se añadan materias donde se realice prácticas como talleres o prácticas profesionales o empresariales donde puedan ir a trabajar a una primera institución, etcétera, ¿no? Y hay alguna fundamentación. No siempre se puede incluir el practicum, yo les recomiendo que tengan mucho cuidado, o sea, no es un requisito inhabilitante, a veces no se puede conseguir, entonces en ese sentido ustedes tienen que tener mucho cuidado, no es algo que inhabilite, depende mucho también del centro educativo. Luego el marco organizativo del plan de estudios, cómo lo vamos a organizar, eh, si va a ser modular, si va a tener prerequisitos, etcétera, ¿no? Recuerden que en nuestro caso el sistema es modular para los diplomados, incluso para las maestrías, y hay un par de muy buenas lecturas en los documentos adicionales que les he incluido en la sección introductoria, donde ustedes pueden leer un poquito más de la parte de la organización modular, ¿de acuerdo? Ah, también eh, ahí dentro de lo que es el marco organizativo, hablamos de la estructura cíclica de los planes de estudio, la duración de las disciplinas. Ahí también, si ustedes desean un poquito, pueden revisar el tema
de algo que me gustaría que incluyan en el diseño de sus diplomados es los créditos. Eh, Pueden definir ustedes créditos según alguna organización, la OIT, según el 12º Congreso de Universidades de Bolivia, donde establece 30 horas un crédito, 40 horas un crédito, ¿no? Eh, si ustedes no se basan en un esquema reconocido, tal vez podrían simplemente poner, para nosotros entender lo que se entiende por crédito desde su perspectiva, 30 horas un crédito. Entonces, una materia de 60 horas tiene dos créditos, de 90 horas tres créditos. Si son 75 horas, etcétera, ¿no? Más o menos de acuerdo a lo que ustedes vean, para asignarle una relación, ¿no? Por ejemplo, una relación que existe está en relación a las 2.500 horas, 60 créditos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que también vayan incluyendo, ¿no? Porque, como les digo, en este momento no es inhabilitante, pero que les va a permitir una muy buena práctica. Y además ustedes tienen algunos ejemplos también de los que están en la carpeta de la unidad introductoria. Y aquí un poquito se discute sobre la disciplinariedad y la interdisciplinaridad con algunas perspectivas. La distribución general de materias y experiencias en los cursos que pueden ir revisando, las condiciones pragmáticas para el desarrollo del plan de estudios. La idea no solamente es tenerlo en teoría, sino que se pueda implementar, por eso habla de las condiciones pragmáticas. Para eso tiene que ver la disponibilidad de mecanismos de diverso tipo, principalmente en función de los contenidos disciplinarios que se están proponiendo. Usualmente cuando se hace un rediseño o un diseño curricular, cuando se plantea una materia, por eso al plantear el plan de estudios se plantea su bibliografía y se espera que esa bibliografía esté presente en el centro, ¿no? De alguna forma. El establecimiento de relaciones interinstitucionales, previsiones en torno a la evaluación del plan de estudios, esto ya va un poco más allá, relacionadas a con qué momento podemos evaluar. Y por último, algunas reflexiones sobre los planes de estudio ante el ciclo 21, que probablemente hayan quedado muy de lejos en el sentido de producto de la coyuntura, la crisis sanitaria de los dos últimos años, el advenimiento de la industria 4.0, la generalización de otros elementos han hecho que sea un poco discordante lo que se plantea ahí, pero que es una buena lectura, ¿no? De acuerdo, eso lo pueden ver ahí. Luego tenemos otra lectura, también obligatoria, que está relacionado con la planeación curricular. En esta lectura, cuando hablamos de planeación curricular, lo que ustedes van a encontrar ya es, digamos, las tareas propiamente que se deben realizar para el diseño y elaboración del currículum, ¿no? Aquí ustedes van a encontrar una definición, una composición. Esta es la que yo considero la más importante, que es la composición común de básicamente todos los planes de estudio que se presentan. Tiene 4 elementos. Objetivos curriculares, sobre esto se definen los planes de estudio, y sobre estos planes de estudio se trabajan las cartas descriptivas y el sistema de evaluación, que no solamente es cuánto le vamos a poner de nota, sino como les decía en algún momento, que tiene que ver con la admisión, la evaluación, promoción y acreditación de los alumnos, ¿no? Entonces, esos son los elementos más importantes que se van a ir analizando en el desarrollo del currículum. Ahí se hace elaborar, instrumentar, aplicar, evaluar, es lo que tenemos que considerar. Y para elaborar el currículum
empezamos con los objetivos curriculares, el plan de estudios, el sistema de evaluación, las cartas descriptivas, ¿no? Y todos se interrelacionan entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces ustedes más o menos ya se dan cuenta que eso es lo que hay que hacer. Esa relación es todo el diseño curricular. El macro diseño tiene que ver con lo que se les está pidiendo en la tarea de la semana, que lo vamos a revisar. Luego hay que precisar las necesidades que se van a atender, esto como parte de los objetivos curriculares. Cuando hablamos de objetivos curriculares, no decimos que solamente se tiene que presentar algo, ¿no? Eso lo vamos a realizar en una presentación, que es lo más importante. Permítanme un segundo, están queriendo ingresar varias personas. Ahora sí. Entonces, esta es una muy buena lectura, es un poco larga, pero es una lectura bastante clara de cada una de las cosas que se tiene que hacer para el diseño del currículum, ¿no? En esta ustedes van a encontrar paso a paso eh, definido exactamente qué se tiene que plantear para cada uno de los 4 elementos que hemos dicho. Plan de estudios, sistemas de evaluación, cartas descriptivas, ¿no? Aquí incluso tienen algunos ejemplos que van a ir revisando. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros vamos a resumir en una presentación para explicarles qué es lo principal que debemos realizar, ¿no? Y ahí tienen algunos ejemplos. Básicamente, las cartas descriptivas para nosotros va a ser el microcurrículo, el diseño microcurricular. Y todo lo anterior va a ser el diseño macrocurricular. Cuando ustedes plantean sus objetivos curriculares, cuando ustedes definen su plan de estudios y el sistema de evaluación, están definiendo un macrocurrículo, un diseño macrocurricular. Y cuando definen las cartas descriptivas, ya es el diseño microcurricular. Ya es el diseño microcurricular. Entonces, ahí van a ver. Y ahí van a observar que existen una relación de objetivos, ¿no? Una relación de objetivos, y aquí les dan algunos ejemplos. Y estos objetivos, por eso yo les preguntaba cómo habían hecho la evaluación. Una cosa es ver instrumentos de evaluación, como la rúbrica, por ejemplo, o un examen. Ese es un instrumento de evaluación, pero la operacionalización, el ejercicio de la evaluación está relacionado con los objetivos que se plantean en las cartas descriptivas, porque en las cartas descriptivas se plantea un objetivo. Ese objetivo se va a conseguir a través de ciertos contenidos y esos contenidos se van a evaluar utilizando ciertos instrumentos, ¿no? Entonces, eso se utiliza a través de una matriz de evaluación, ¿no? Que presumo que han llevado una evaluación y si no es un muy buen momento para que investiguen un poco más sobre las matrices de evaluación. Y esto es, ¿no?, la relación dentro del currículum de los objetivos curriculares, el plan de estudios que está dentro del currículum con objetivos particulares, las cartas descriptivas con sus propósitos generales del curso, con los objetivos terminales y los objetivos específicos. Ya les decía, es muy complicado entrar a una formación basada en competencias cuando se hace el diseño del currículum, cuando no tenemos una idea clara de la relación de objetivos que se presentan y que están aquí y que probablemente necesiten comprender para plantear un buen diseño. Ahora, siempre nosotros en el tema de competencias, las competencias laborales las vamos a incluir dentro de lo que es el perfil profesional, lo que nosotros esperamos que sean nuestros profesionales cuando terminen el programa, terminen el curso, y en las competencias dentro de las cartas descriptivas relacionadas a cada materia, a cada módulo, ¿no? Y aquí habla un poquito de la instrumentación, es decir, ya la aplicación del currículum, con algunas cosas que son eh, muy interesantes, relacionadas seguramente cuando han llevado didáctica, han hablado de la didáctica como la implementación, ¿no? De eso, ahí lo van a leer un poquito más desde el punto de vista del currículum.
Tareas en la aplicación y evaluación del currículum. Aquí hacen una reflexión sobre cómo se debe evaluar el currículum, que es lo que nosotros estábamos conversando también en algún momento. Durante el proceso, al final, hay que evaluar el sistema de evaluación, hay que evaluar las cartas descriptivas, el plan de estudio, los objetivos curriculares, durante y al final. Entonces ahí tienen algunas ideas muy, muy interesantes. ¿Ya? Esas son las lecturas obligatorias de esta semana y nosotros tenemos aquí la presentación. Esta es la presentación que es un poco el resumen de lo que está en esos documentos y que vamos a ver a lo largo de estos 3 días, ¿no? Probablemente mañana y el viernes. Y algo que siempre me piden, eh, y si ustedes lo tienen claro, está muy bien, es algún ejemplo de los objetivos. Cuando vemos el tema de la planeación curricular, eh, vamos a ver que hay objetivos del currículum, objetivos particulares del plan de estudios y luego empieza con los propósitos dentro del, de las cartas descriptivas. Entonces, hay una relación de objetivos que yo lo presento acá, desde algo que ustedes conocen, ¿no? Que es el diplomado en Organización y Administración Pedagógica del Aula, que tiene el CEPIES y que ustedes pueden buscar y que pueden leer, ¿no? En el diseño macrocurricular, los objetivos curriculares, su plan de estudios, eh, su objetivo particular relacionado al diseño curricular, y en el diseño microcurricular, cuando hablamos de las cartas descriptivas, hablamos del propósito general, el objetivo general, los objetivos terminales, objetivos específicos que determinan las competencias. Esto es lo que yo les decía, ¿no? No estamos entrando a abordar un currículum centrado en las competencias netamente, porque eso implica que todos deberían saber el diseño curricular tradicional, pero lo están aprendiendo recién. Sin embargo, yo les proporciono algunas ideas de dónde se pueden incorporar las competencias. Ya les he hablado de las competencias laborales dentro del perfil profesional, y ya les estoy hablando de las competencias en las cartas descriptivas dentro de cada módulo o materia, ¿no? Como ustedes observan. Entonces ahí tienen un par de ejemplos que les van a ayudar un poquito a diferenciar esta relación de objetivos que se tiene. Y dentro de las lecturas opcionales hay una lectura sobre el diseño curricular que habla del proceso de diseño curricular, ¿no? Donde tienen alguna conceptualización interesante sobre lo que es el diseño curricular, y seguramente es una lectura, si les da un poco el tiempo, que la puedan hacer, pero que tarde o temprano van a necesitar. Hablamos también de un modelo didáctico relacionado a objetivos. Principalmente la lectura de este documento tiene la intencionalidad de abordar la estructura o la relación de objetivos que han visto, porque he observado que esa es una de las deficiencias que existe. Entonces yo estoy con esta lectura tratando de que ustedes puedan ver algunas cosas que les puedan ser muy útiles para entender, comprender, discriminar lo que son los objetivos del currículum, los objetivos relacionados al plan de estudios, los propósitos generales o los objetivos relacionados a las cartas descriptivas y cómo se estructuran dentro de un currículum. Y obviamente estos objetivos, como yo les había dicho, cuando ustedes definen el plan de clase o la carta descriptiva desde la perspectiva del currículum, el plan de clase desde la perspectiva de la didáctica, ustedes lo hacen con la presentación de objetivos y competencias, ¿no? Que eso es parte de la didáctica y que en algún momento les había preguntado si habían visto o no. Ok, entonces eso es las lecturas opcionales, las lecturas adicionales que ustedes puedan tener. Tatiana. Les hace un favor, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre el plan de estudios y el plan de clase? Eh, el plan de estudios es el que va a contener cada una de las materias o módulos de su programa. Por ejemplo, Tatiana, ustedes de profesión, Ingeniera comercial. ingeniera comercial. En el primer semestre, ¿qué materias lleva?
Cálculo uno, matemática inferencial, si no me equivoco, microeconomía, contabilidad, eso es lo que recuerdo. Muy bien. Esas materias que usted acaba de mencionar son materias que conforman el plan de estudios. Presumo, por ejemplo, que cálculo uno es prerequisito para cálculo 2. Sí, Entonces, eso, como se va armando, ese es su plan de estudios. El plan de clase, como lo han visto en didáctica, como deberían haberlo visto, es de una materia. El plan de clase que ustedes han leído, que está en el módulo, en la unidad introductoria, ¿de qué materia es? En nuestro caso, de diseño curricular. El plan de clase podría ser de la materia de cálculo uno, microeconomía. De una materia es el plan de clase. El plan de estudios son todas las materias organizadas de alguna manera. En el sistema modular no existe, por eso les he dicho, hay unas muy buenas lecturas para alguien que quiera profundizar un poco en la unidad introductoria de lo que es el sistema modular. En el sistema modular no hay prerequisitos, ¿no? Y se entiende por modular porque cada uno de esos módulos se pueden llevar independientemente sin la necesidad de que exista un prerequisito o ese módulo sea requisito de otro posterior, ¿no? Sí, entonces eso es más o menos cómo funciona. Esa es la diferencia, Tatiana. mil gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda sobre la sección de recursos que hemos visto? Recuerden, esto que ha preguntado Tatiana es lo que les estoy repitiendo desde el principio. El diseño curricular no es de una materia, no. Eso es didáctica. Cuando ustedes planifican de una materia, de un módulo, eso es planeación didáctica, ¿no? Objetivos que quieren lograr con la materia, competencias que quieren lograr en los estudiantes cuando terminen la materia, pero eso es de la materia. En cambio, el diseño curricular es de un programa, que es un conjunto de materias que pueden tener alguna relación de prerequisitos o pueden ser requisitos de otra, en función de del sistema que hayan elegido. En este caso, para el diplomado, yo les he pedido que utilicemos un sistema modular, ¿no? Entonces, eso hay que considerar. Vladi, Sí, Magister, buenas noches. Una consulta, cuando estamos haciendo el plan curricular para una materia, cuando se colocan los objetivos, eh, nos decía el anterior docente que podemos utilizar los verbos de la taxonomía de Bloom así es, así y es. para hacer por competencias, ¿utilizaríamos los mismos o cuáles? Eh, Ya, les he explicado la diferencia entre objetivo y competencia, Vlad. El anterior docente, creo que no, Ya. no mucho. Eh, Cuando hablas de objetivos, son objetivos de enseñanza, que tú los planteas como profesor. Cuando hablas de competencias, son competencias, como alguien estaba repitiendo, que ustedes conocen del saber ser, del saber hacer, del saber conocer, ¿no ve? ¿Sí? Y que tienen que ver con competencias actitudinales, cognitivas, ¿no? Así más o menos es lo que ustedes conocen, ¿no ve? Am, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en lugar de realizar, que es un verbo para los objetivos, se dice realiza, porque la taxonomía de Bloom me da los verbos para la realización de cada una de esas etapas. O sea, si tú quieres una competencia cognitiva, en la taxonomía de Bloom vas a buscar aquellas que tienen que ver con la parte cognitiva. Y en lugar de terminar como un verbo en acción, realizar, tú vas a poner realiza. Y se utilizan las mismas. Pero recuerden, objetivos de enseñanza, del tutor, del profesor. Competencias,
competencias de aprendizaje del estudiante, del participante. Principalmente esa es la diferencia. Cuando haces objetivos de enseñanza, son los objetivos que tú como profesor te planteas. Cuando hablas de competencias, son lo que los estudiantes deben tener al terminar un determinado módulo. Y esas competencias desde las perspectivas del saber ser, hacer, conocer. ¿No ve? ¿Está bien? Muchas gracias, magíster. Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Tatiana, otra vez. Dime. Licenciado, un favor, una consulta. Justo para la tarea, hay un punto que nos dice sobre el sistema de evaluación. Ahí justo vamos a entrar enseguida, no te preocupes. Ya, gracias. ¿Algo más sobre los recursos para que expliquemos un poquito las actividades? Ok. Veamos las actividades. Ah, antes de empezar a las actividades, me está llevando un poco más de tiempo la revisión. Eh, Ahora creo que estamos varios en el Meet. Estamos 30. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Aldo Valdés. De profesión soy licenciado en informática. Repito, licenciado en informática. Estoy repitiendo, licenciado en informática. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a encontrar lo que sea que hayan copiado de internet, como sea. ¿No ve? Y me está llevando un poco porque hay algunos trabajos que han presentado que son copias. Por ejemplo, en el caso, voy tomando aleatoriamente para las tareas y en el último caso para el taller, por ejemplo, le han puesto una nota, eh, digamos 3 2 3 así, ¿ya? Por decirles, no recuerdo. Yo le he puesto a toditas un punto. ¿Por qué? Porque en un párrafo decía la Universidad de Valdivieso. Por Dios, no hemos leído. Al hacer la evaluación de un documento, no hemos leído. Universidad de Valdivieso. ¿Es correcto? Pregunto, no importa si después en la evaluación que hacen al profesor, ustedes me aplazan. No tengo ningún problema. Como les digo, vengo siendo docente más de 10 años en el CEPIES. A mí me aguantan todo porque yo demuestro. ¿No ve? Pero eso a este nivel me mata. Me mata. Y yo tomo ciertos indicadores para más o menos ver si voy a hacer una revisión profunda o no. En este curso, lamentablemente, tengo que hacer una revisión profunda. Entonces eso me está llevando un poco más de tiempo la revisión. Yo no debería ser el que les diga, pero lamentablemente es así. eh, Nos hemos acostumbrado a copiar por algún motivo. Tienen que olvidarse. Recuerden que este diplomado es conducente a la maestría. ¿Qué van a escribir en su maestría si quieren continuar? ¿Qué vamos a hacer? Terrible, ¿no ve? Por favor, por lo que más quieran. Prefiero intervenciones cortas, pero propias. Ni siquiera les voy a decir que está mal redactado, porque estamos retomando en muchos casos la práctica de escribir. Probablemente muchos de ustedes hayan aprobado la tesis o el proyecto de grado hace mucho tiempo y los que han hecho a través de examen de grado o trabajo dirigido saben que un poquito les va a costar si es que queremos escribir una monografía o si es que queremos continuar con la maestría. Entonces, prefiero cosas cortas, mal redactadas, con errores de ortografía y todo, pero propias, propias. Recuerden que
Básicamente yo en la docencia debo estar alrededor de docencia a nivel universitario, alrededor de 15, 16 años, eh, a nivel de posgrado 10 años, entonces ya la experiencia me dice cómo no tienen que hacer, entonces por favor, por favor, por favor, no copien, no está bien. Ya, y no me hagan decirles eso otra vez, porque no tendría el valor de hacerlo, por favor. El foro de la unidad 3, el foro de la unidad 3, miren, hasta rojo me he puesto así, pucha, me da mucha pena decirles, pero hay que hacerlo. El foro de la unidad 3 es, ustedes, cada uno de ustedes, en su carrera, y su carrera lo tiene, han debido tener un perfil profesional, ¿no? Ahora, en base a su experiencia, debe haber algunas cosas, algunos elementos que ustedes quieren reformular, es decir, reelaborar el perfil profesional. ¿No? Si su perfil profesional dice, sabe dibujar, delinear, pintar, no sé qué otras cosas, no recuerdo el perfil profesional de artes. Entonces ustedes dicen, pero no solamente es dibujar, perfilar, etcétera, porque además puede crear estatuas, entonces tiene que ver también con labrar, picar, no sé qué otras cosas. Entonces, por su experiencia, saben que tiene que reelaborarse el perfil profesional. Eso tienen que hacer. Si alguno de ustedes considera que su perfil está muy bien, igual, tiene que elaborar, tiene que suponer cómo puedo mejorarlo desde la perspectiva de su experiencia, cómo se elaboran el perfil profesional de su carrera. ¿De acuerdo? De eso se trata la primera. Y ojo, 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 les dice 150 palabras y para que no tengan mucha complicación, a partir del foro 2 les he puesto un contador de palabras, les he puesto un contador de palabras para que ustedes no sobrepasen esas palabras. Ya, así que por favor, mucho cuidado. ¿Alguna pregunta sobre el foro de esta unidad 3? Ya. Sobre la tarea de la unidad 3. La tarea de la unidad 3 sigue el formato de taller que hemos visto en la anterior unidad. ¿En qué consiste la tarea de la semana? Que hagan el perfil profesional de ese diplomado. Para eso tienen la primera lectura del plan de estudios. Los objetivos curriculares, el plan de estudios y el sistema de evaluación que corresponde todo esto a un diseño macrocurricular que está en el documento de planeación curricular, que les va a ayudar. Ahora, esto, el objetivo curricular, van a ver que no solamente es definir objetivos, no solo es definir objetivos, son una serie de elementos que está en la presentación que yo voy a explicar y que también está en el documento. El plan de estudios de igual manera, el sistema de evaluación, de igual manera, no solamente es decir, en el sistema de la Universidad Boliviana, ustedes van a tener eh, una promoción, o sea, van a aprobar una materia con 50 y 65. Esa es promoción. Pero además tienen que decir cuáles son los requisitos de admisión. Para admitirles al diplomado tienen que ser profesionales del área de económicas y financieras, en el caso de Tatiana, por ejemplo. Y tienen que tener mínimo el título de licenciado o técnico superior. ¿Cuáles son las condiciones de promoción? Las condiciones de promoción eh, tiene que ver con para terminar el diplomado tiene que presentarse una maestría, una monografía. El diplomado se concluye cuando se presenta la maestría y se hace una defensa pública. Condiciones de permanencia.
para que usted sea considerado dentro del diplomado, tiene que tener una asistencia mínima del 85%. En otro caso, eh, pierde el módulo y probablemente pierde el diplomado. A eso se refiere con sistema de evaluación. Todos esos elementos que están descritos en la presentación que nosotros vamos a revisar y que también están descritos en el documento de planeación curricular, que es un poco más largo y que yo lo he resumido en esa presentación, pero que son lecturas, como ustedes ya saben, obligatorias. Ah, elaborando una propuesta personal que esté fundamentada en las ideas y conceptos, y esta es la parte de formato, ¿no? Que también ya lo hemos revisado en el anterior trabajo, ¿no? Entonces, si se debe enviar un archivo PDF. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre el taller de la semana? ¿Alguna pregunta sobre el taller de la semana? Doctor, Daniel. aquí una pregunta más. Ya, primero Daniel y luego Tatiana. Daniel. Licenciado, buenas noches. Una consulta, bueno, quizá un poco obvia, pero vamos puliendo el diplomado que hemos hecho en la tarea de la Así unidad es, 2, así o es, podemos así es. escoger, bueno, No, o podemos escoger un nuevo no, diplomado. no. Vamos puliendo el que hemos presentado. Perfecto. Gracias, esa era mi duda, licenciado. Muy bien, Daniel. Tatiana. Licenciado, en nuestro plan de estudios ya tendría que estar las materias que se van a llevar, las cargas horarias y demás. Claro, claro, claro. En este caso vamos a poner, como es un diplomado, entre 5, máximo 6 módulos, entre 4 y máximo 6, ¿no? Que son los que Ya. usualmente hay. Ahora tienes que pensar que es un sistema modular, entonces aproximadamente un módulo por mes. Entonces, ahí, ¿cuánto será la carga horaria? Para el sistema de la Universidad Boliviana, me parece, si no me equivoco, que un diplomado tiene que tener como un mínimo 600 horas. Entonces, si tú lo estás haciendo para una universidad del sistema, son 600 horas. Si lo estás haciendo para una universidad privada, las universidades privadas no tienen una reglamentación, solamente está en función del número de clases presenciales o virtuales que van a pasar, se suma y se va poniendo una carga horaria para cada materia. De ahí, si ustedes observan, por ejemplo, no estoy seguro si en el que les he pasado del EGPP, su carga horaria es de 230 horas, 250 horas. En cambio, para el diplomado de la OMSA es de 600 horas como mínimo, me parece, 600 u 800 horas como mínimo, ¿no? Entonces, depende de eso. Ahí ya les he dicho que ustedes pueden ir aplicando algún criterio para clases teóricas, prácticas y si va a haber competencias, ¿no? Que diré créditos, ¿no? Como está en algunos de los ejemplos. ¿De acuerdo, Tatiana? Ya, muchas gracias. Gustavo y luego Álvaro. Buenas noches, doctor. Esa parte de los créditos, la verdad sí es un concepto nuevo para mí. Lo de las horas teóricas quizá lo entender y las horas prácticas, pero eso de los créditos he logrado observar algunos planes de estudio que lo dividen entre 30. Esa metodología no la comprendo muy bien, doctor. Esa quisiera Es que me que en pueda realidad explicar. el crédito responde a un sistema internacional. eh, por ejemplo, en el espacio europeo de educación superior, el creditaje responde más o menos, si no recuerdo mal, de 30 horas un crédito. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú haces una planificación de 1500 horas, ¿cuántos créditos tendrán? Entonces habría que dividir 1500 entre 30, ¿no? Porque 30 es un crédito. 1500 entre 30 es 150 entre 3, 50 créditos aproximadamente. Ya, entonces, esa relación, horas de trabajo, de estudio teórico, prácticas, que se define de acuerdo a algún estándar, da un crédito. Y se hace el cálculo así. Si tu materia es de 60 horas, ¿cuántos créditos tiene? Dos, porque hemos dicho que un crédito es 30 horas. Y va sumando de esa manera. Esa es la idea, Gustavo.
Muchas gracias, doctor. Ahora sí Ahora, ya tengo un para poco. eso, por ejemplo, tendrías que revisar, ¿no? Tendrías que entrarte a revisar los créditos en el Espacio Europeo de Educación Superior, en la Universidad Boliviana, en el sistema de acreditaje de Michigan, en el sistema de acreditaje de la OIT, qué sé yo, ¿no? De varios lugares para saber y sobre cuál te tendrías que basar, ¿no? Es más o menos la idea. Jimmy, Licenciado, buenas noches. Tengo una duda. Referente al enunciado de las instrucciones, bueno, desde la primera clase venía diciendo, el CEPIS lo ha contratado para cambiar el currículum de alguno de sus programas, ¿verdad? O elaborar un programa, ¿verdad? En este caso, yo la tarea número 2 la trabajé como si estuviera elaborando un diplomado para la Universidad Católica. No sé si estoy tal vez está, confundido esa parte. está mal, Jimmy. Ajá. Entonces, esa era mi duda y Sí, para poder ahora, corregir en esta tarea ahí 3, claro, porque yo lo ahí había lo puesto tiene que un corregir, formato, Jimmy. ¿verdad? Perdón, Ahí lo yo tiene lo que había puesto corregir. un formato, sí, Y va a con ser el estilo. terrible si es el mismo formato y son las mismas palabras que uno encuentra en la propaganda de la Cato, ¿no ve? Ajá. No, bueno, para recalcar tal vez, nunca se había hecho este programa en la Católica, ¿verdad? Entonces, por eso también me había animado, ¿no? Ah, ya, súper. Pero bueno, valga recalcar entonces que debo cambiar el formatito de los logos, todo eso que había Claro, implementado, ¿no? claro, porque Ajá. esa es la idea. Recuerden que si nosotros estuviéramos y lo he puesto así, porque básicamente también he escuchado mucho que ustedes, cuando hemos hablado de las estrategias, me han hablado de la formación basada en competencias, de la formación basada en proyectos o problemas. Básicamente eso es lo que hemos visto en la parte de, de didáctica, en la parte que hemos hecho de la evaluación inicial o una evaluación diagnóstica. Entonces, yo presumo que estamos acostumbrados nosotros a un cierto trabajo en una formación basada en proyectos, eh, donde existe retroalimentación de los compañeros. Por eso nosotros estamos trabajando tipo taller, ¿no ve? ¿Sí? Por eso es que se ha definido, ¿no? Como les digo, para mí es fundamental siempre la evaluación inicial, la evaluación diagnóstica que me permite determinar cómo vamos a trabajar el resto del módulo, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, estamos tratando de relacionar lo que han visto en módulos anteriores, ponerlo en práctica y hacerlo de manera más real, ¿no? Que es la idea. Ok, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, eso es el taller de la semana. Ah, luego tenemos, obviamente, el cuestionario que se va a abrir el sábado, domingo, y la sala. La sala, como ustedes observan, ya tiene, algunos estamos esperando que nos pasen por WhatsApp, digamos, pero ya tiene el enlace. Este enlace es el mismo enlace que ustedes tienen para ingresar a esta sala. Y aquí abajo vamos a ir incluyendo las grabaciones. Entonces, eso por favor, eso ya es algo conocido. Eh, ¿Alguna duda final sobre las actividades, sobre los recursos de esta semana? Y claro, nuevamente les pido disculpas porque no he podido cumplir con el tema de las notas. Voy a ir ajustando un poquito esta semana el tema de la tarea uno que me falta, el tema del foro 2 y del taller 2 que ya he hecho algún sondeo en el taller 2 y que es el que yo les estoy mencionando. ¿Alguna duda? ¿Todo claro entonces? Licenciado, ¿Sí? perdón, licenciado, buenas noches. No Díganme, sé Judith. si es impertinente mi pregunta. En la parte de sistema de evaluación únicamente referimos a la evaluación cuantitativa, ¿cierto? En realidad, no tiene que enfocarlo, Judith, desde la perspectiva de la planeación didáctica. Eh, reconozco que les han hablado sobre una evaluación subjetiva, objetiva, una evaluación cuantitativa, cualitativa, pero que en Sí, el diseño curricular no solo es eso. ¿Qué les he dicho? Y que está en el documento y que lo vamos a revisar.
tiene que ver con condiciones de admisión. Cuando hables de un sistema de evaluación, ¿cuáles son las condiciones de admisión? Que sea profesional en algún área, mínimo técnico superior. Con las condiciones de promoción, ¿cómo aprueba? Aprueba con 65 en el sistema de la Universidad Boliviana, o como regla de la universidad, digamos 56. En este caso tiene que ser 65, por eso el ejemplo para el CEPIS. Habla de las condiciones de permanencia. Condiciones de permanencia tiene que decir, para que no reprobar el módulo, para seguir, tiene que tener una asistencia mínima del 85%. Las condiciones para salir de promoción, y no recuerdo exactamente el nombre, que dice, para que usted apruebe el diplomado, tiene que presentar una monografía y defenderla públicamente. Todo eso es el sistema de evaluación, Judith, desde la perspectiva del diseño curricular. Por eso yo, Judith, les decía, olvídense en el diseño curricular de una materia. Una materia tiene una planificación didáctica y la evaluación, que puede ser cuantitativa, cualitativa, que usted hace mención, pero para una materia. En el diseño curricular son además muchas otras cosas, porque es un conjunto de materias. Ese es el plan de estudios del diplomado que van a presentar, por ejemplo. ¿Está bien, Judith? Sí, está bien, licenciado. Bien, disculpe, me había No te conectado preocupes. tarde y había confundido No te esa preocupes. situación. No te preocupes, está muy bien. Gracias. Es lo que estamos repitiendo, ¿no? Yo al final del módulo espero por lo menos que todos digan, cada vez que se hable de diseño curricular, no estamos hablando de una materia, no es una materia, ¿no? Todos tienen que estar mentalizados con que no es una materia, no es planeación didáctica, ¿no? La planeación didáctica es lo que han visto en el módulo de didáctica, que solamente se refiere a una materia, no es eso, ¿ya? Ya, está bien, licenciado. No Gracias. se preocupe, Judith, muy bien. ¿Alguna otra duda? Ok. Nos faltan unos pocos minutos para acabar la hora. Espero que haya quedado claro los recursos y actividades. Entre mañana y el viernes voy a ir explicando a detalle los que necesiten un poquito saber qué es los objetivos curriculares, en qué consiste el plan de estudios. Vayan dándole una lectura a la planeación curricular y si quieren las diapositivas. Yo les voy a explicar ya el día de mañana exactamente a qué se refiere. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, Ok, sí, Sí, Alicia. Ya. sí, de acuerdo. Muy bien. Si alguno le ha molestado de alguna manera, como les he explicado algunas cosas que considero que están mal, por favor les pido que me disculpen, pero no podía dejar de pasar la oportunidad de decirles eso, ¿ya? Así que con las disculpas que merecen, si es que he ofendido a alguien, pero no podía dejar pasar eso. Nos vemos el día de mañana, ¿está bien? Sí, sí, licenciada, nos vemos mañana. Bueno, Alicia, Listo. hasta mañana. Chao. Sí, hasta mañana, Richard. Hasta mañana, Hasta Hasta gracias. mañana. mañana, licenciado. Hasta mañana, hasta mañana. Doctor,